Si tenéis el Evangelio de Lucas en vuestras manos, vamos a hacer un pequeño recorrido que espero que nos haga mucho bien en esas 6 invitaciones que las personas hicieron al Señor Jesús. Y luego, como siempre en la Biblia, el 7 es un número que refleja la perfección. La última vez es el Señor el que nos invita a nosotros. Si tenéis el Evangelio en vuestras manos, lo vamos leyendo porque se trata más de que la palabra de Dios nos hable a nosotros, casi que lo que nosotros podemos decir. Pero esas invitaciones al Señor realmente son impresionantes porque muestran lo que hay en el corazón, lo que había en el corazón de aquellas personas que le invitaron a comer y también lo que pueda haber en nuestro corazón. Así que tomad vuestras Biblias y comenzamos desde Lucas en el capítulo 5 y el versículo 27. Lucas 5, versículo 27, aparece la primera invitación y habla de que el Señor se fijó en un recaudador de impuestos, Lucas 5, 27, llamado Leví, Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y entonces Leví, Mateo, le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos, es decir, los amigos de Mateo. En aquel momento no había ninguna restricción de confinamiento, así que Mateo pudo invitar a todos sus amigos. Pero los escribas y fariseos se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y es entonces cuando el Señor le dice aquella frase que todo el mundo conoce: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. La primera invitación al Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, la primera que encontramos en el Evangelio de Lucas, es de alguien que el Señor Jesús ha transformado por completo su vida y se dio cuenta de que él estaba enfermo, que era pecador, y por eso invita al Señor Jesús a su casa. Pero es impresionante la reacción de aquellos que se creían sanos. Escuchábamos el domingo pasado cuando Fernando nos hablaba de aquella situación, ¿os recordáis? Cuando el fariseo un fariseo va al templo a orar y al lado hay un publicano. A mí siempre me impresionó aquella situación porque el fariseo, cuando está orando, dice el Señor que cuenta todas las cosas que él hace. Yo no soy tan malo como yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo. Estaba relatando todas sus proezas. Pero si os fijáis en aquel momento, el fariseo no le dice nada a Dios, no le pide nada, no le agradece nada, salvo lo que es en sí mismo, lo que es su propia vanidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué oraba si no necesitaba decirle a Dios absolutamente nada? A veces, si nosotros no somos capaces de reconocer lo necios que somos y la necesidad que tenemos del Señor, y cómo Él tiene que llamarnos a nosotros, porque Él vino a llamar a los pecadores, a los enfermos, a nosotros. No somos capaces de recibir esa invitación y no somos capaces de invitar, como Mateo lo hizo, al Señor a su casa. Hay una segunda invitación a comer y es esta vez en el Evangelio de Lucas. Seguimos en el Evangelio de Lucas y el capítulo 7 y desde el versículo 36. Lucas 7:36 nos narra otra situación y esta vez es uno de los fariseos el que invita al Señor. Y le pidió que comiera con él, dice Lucas 7:36. Y entrando en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Y he aquí había una mujer que era pecadora. Es impresionante cómo Lucas nos narra la escena, porque todos sabían que aquella mujer era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, a sus pies. Siempre me impresiona cómo la Biblia detalla todas las situaciones y cómo esta mujer se sentía tan mal y era tan pecadora que ni siquiera quiso romper ese perfume a los pies del Señor, pero de una manera directa. Vino por detrás de él, como sintiéndose indigna incluso de estar a los pies del Señor Jesús. Aquí es impresionante. Y todos os recordáis lo que pasó. Dice el versículo 39 que al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta,
sabría quién es la clase de mujer que le está tocando, que es una pecadora. El fariseo lo dijo, lo pensó solamente para sí, pero el Señor ve nuestros pensamientos. A veces digo, medio en broma, medio en serio, que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos porque Dios nos ve, Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Y entonces recordáis esa escena, ¿no? El Señor tuvo que contarle una historia, versículo 40. Yo sé que son textos que todos conocemos muy bien, pero nos sirven para renovar nuestro corazón en nuestra relación con el Señor. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos. Entonces él le perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón respondió, aquel a quien se le perdonó más. Y entonces el Señor se refirió a aquella mujer y dijo todo lo que había hecho por él y la comparó con la actitud que había tenido Simón, a pesar de que Simón le había invitado a comer, pero no había hecho nada por él. Solamente quería tener un invitado importante en su casa. Pero aquella mujer se echó a los pies, rompió el frasco de perfume, enjugó los pies del Señor con sus cabellos. Todos sabéis muy bien la historia. Se humilló, lo dio todo por completo. ¿Por qué? Sabía que Dios le había perdonado absolutamente todo. Y a veces la actitud nuestra puede ser que pensemos que Dios nos ha perdonado poco. Claro, nosotros no somos como aquella pecadora. ¿Veis que podemos llegar a pensar así? Y entonces ya perdemos la belleza de la relación con el Señor. Porque ella se sentía indigna. Y cuando una persona se siente indigna y es perdonada, lo da todo. Y esa es la diferencia, y esa es la clave para aprender en esta lección, en esta segunda comida. Que Simón tenía todo controlado y muchas veces nosotros en nuestra relación con el Señor le damos todas las cosas, pero hasta cierto punto. Parte de nuestro dinero, parte de nuestro tiempo, parte de nuestras fuerzas, parte de nuestros sueños, parte de lo que hacemos. ¿Os dais cuenta? Siempre todo controlado. Aquella mujer no, porque se sabía pecadora, lo derrochó absolutamente todo y lo dio absolutamente todo. Ese puede llegar a ser uno de nuestros problemas cuando nos creemos buenos o cuando nos sentimos religiosos. Pensamos como que Dios nos debe algo. Y no, todos hemos sido perdonados. Y si no fuera por el amor de Dios, quién sabe dónde estaríamos, porque ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios, pero Dios nos perdonó. Así que es tiempo de tomar el ejemplo de aquella mujer y derrocharlo todo. Tercera comida. No quiero parar mucho tiempo en cada una, porque sé que es más importante lo que leamos de la palabra del Señor que lo que yo pueda deciros. Un poquito más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 37, otra vez, esta vez otro fariseo, invita a comer al Señor. Y dice Lucas 11:37 que cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Lo he dicho más veces, pero a mí me impresiona que siempre que alguien invitó a comer al Señor Jesús, el Señor fue. Nunca dijo que no a ninguna invitación. Y eso es una lección para nosotros. Sea quien sea la persona que invite al Señor, Él va a ir y Él va a hablar y Él va a tocar el corazón de esa persona. Pero cuando el fariseo vio que el Señor se sentó a la mesa, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. A veces llegamos a ser terribles, porque nosotros creamos rituales y queremos que Dios entre en nuestros ritos. ¿Verdad que es impresionante? En la ley se hablaba de que había que lavar las manos sencillamente porque era una ley doméstica que ayudaba en todo lo que era la salud de las personas. Es obvio que nos vamos a infectar menos si lavamos nuestras manos. Pero ellos habían dicho que había que lavarse varias veces, incluso entre plato y plato. Y es más, decían que si tú, por ejemplo, saludabas a alguien que no era judío y le dabas la mano, pues después tenías que lavarte las manos también. Es decir, habían creado tantas normas. ¿Para qué?
sencillamente porque nos encanta hacer normas para distinguirnos de los demás. Para decir, no, yo guardo las normas, yo guardo los ritos. Esa es a veces la tentación de la religiosidad. Y el problema más grave, porque ya es un problema que juzguemos a otros, pero el problema más grave es cuando juzgamos a Dios mismo. El fariseo dijo, ¿cómo Jesús no se lava las manos? Y entonces recordáis lo que el Señor empezó a decirles, a señalarles todas aquellas cosas que ellos habían puesto por encima, no solo de la ley, sino del propio carácter de Dios. Versículo 39, el Señor le dijo, vosotros limpiáis lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Y luego le dice, sí, diezmáis algunas pequeñas hortalizas, pero no sois capaces de ser justos. Y más adelante, versículo 43, amáis los primeros asientos de las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Es decir, muchas veces somos orgullosos. Y claro, cuando alguien te dice que haces esto y que eres orgulloso, inmediatamente dice el versículo 45 que uno de los intérpretes de la ley dijo, maestro, cuando dices esto nos ofendes también a vosotros. Y él le dijo, pues exactamente vosotros, porque lo mismo con vosotros, porque dice el versículo 46, cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera queréis tocar las cargas con uno de vuestros dedos. Es decir, al final esos ritos acaban siendo cargas insoportables para las personas. Y más adelante también le dice en el versículo 50, vosotros habéis perseguido a todos los profetas, incluso la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se cargará a esta generación. Y dice el versículo 52, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave del conocimiento a las personas, es decir, incluso no dejaban que leyeran la palabra de Dios para recibirla en su corazón. A veces pensamos que esas personas eran terribles, pero yo me miro en el espejo de la palabra de Dios y si no somos cuidadosos podemos llegar a sentir e incluso a vivir de la misma manera. Porque ellos hablaban que creían que lo habían hecho todo, creían que guardaban todos los ritos y creían que lo sabían todo. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, en el cristianismo de hoy no somos capaces de amar al Señor Jesús? No le juzgamos directamente como hicieron aquellos fariseos, pero sí, pensamos que lo hacemos todo, que guardamos todas las normas y que lo sabemos todo. Por eso es un peligro muy grande. Y esta invitación no terminó nada bien tampoco. Una más, porque el tiempo se va muy rápido. Lucas 14 y el versículo 1. Otro fariseo le invita a comer. Y Lucas 14:1 dice que cuando Jesús entró en la casa de uno de los principales de los fariseos, era un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y esta invitación ya tiene trampa, porque ellos le invitaron sencillamente para juzgarle. Y es impresionante que a veces seamos tan insensatos que queramos invitar al Señor a nuestra mesa sencillamente para juzgarle. Ellos lo hicieron, era un día de reposo. Y dice el versículo 2 que frente a él estaba un hombre hidrópico. Y no estaba por casualidad. Ellos habían asignado los puestos, digamos, los lugares donde cada uno se sentaba y habían puesto a alguien que necesitaba sanidad frente al Señor Jesús, sencillamente para probarle. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? Afortunadamente al Señor no le importó. ¿Sabéis lo que ocurrió? Él sanó a aquel hombre. Y entonces todos le juzgaron. Y él le dijo, pues sencillamente no os dais cuenta que vuestro orgullo no solamente os impide hacer el bien, sino que además lo único que queréis es como mostraros delante de los demás como si fuerais los más importantes. Y es cuando les cuenta aquella historia, desde el versículo 8. Cuando seas invitado por alguno en un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que haya invitado a alguien más distinguido que tú y le diga, da lugar a este. Les estaba enseñando que en el reino de Dios lo importante no son los puestos de honor, sino servir a los demás, ayudar a los demás, darse a los demás. Y entonces,
Como ellos comprendieron que estaba refiriéndose al reino de Dios y a vivir siempre con Él, alguien le dijo de una manera muy sincera, pues qué feliz será aquella persona que esté en el reino de Dios. Y el Señor, como el mejor maestro que existe, les contó otra historia, una de las más impresionantes del Nuevo Testamento. Dice el versículo 16, seguimos en el Evangelio de Lucas y el capítulo 14, dice el versículo 16, que él dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y recordáis las excusas. Uno dijo, he comprado un terreno, no puedo ir. Nadie compra un terreno sin haberlo visto antes. Otro dijo, he comprado 12 yuntas de bueyes, 12, imagínate, y tengo que ir a probarlas. ¿Cómo vas a comprar tal cantidad de cosas para tu trabajo, de bueyes para tu trabajo, sin haberlos probado? Otro dice, me he casado y no puedo ir. Pues ¿por qué no vienes con tu mujer? ¿Por qué no venís los dos a esa invitación? Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que muchas veces cuando Él invita, nuestras excusas son verdaderamente absurdas. Porque está invitando el Creador, nos está invitando a una vida absolutamente radiante y eterna. Y nosotros ponemos todo tipo de excusas que, perdonadme la expresión, son tontas, son idiotas, son inútiles, no tienen ningún valor. Y entonces el Señor expresa algo absolutamente impresionante, que es su gracia. Dice, ve a buscar a todos aquellos que nadie ve, los cojos, los ciegos, los sordos, los enfermos, tráelos a mi casa. ¿Quiénes son las personas que nosotros pensamos que nunca podrían entrar en el reino de Dios? Pues justo a ellos es a los que el Señor está invitando. Personas que teóricamente no tienen futuro, que son despreciados por la sociedad. El Señor es el primero en invitarlos, en abrirles las puertas de su reino. Pero no solamente eso, dice un detalle absolutamente genial en el versículo 23. Dijo, sal a los caminos porque todavía había lugar y todavía hay lugar en la mesa de Dios. Sal a los caminos y oblígalos a entrar. ¿Sabes quién estaba en los caminos? Pues las personas tan despreciadas que ni siquiera les dejaban entrar en la ciudad. ¿Quiénes son las personas que nosotros decimos o pensamos, no, este jamás podrá llegar a conocer al Señor? O no, fíjate lo que ha hecho en su vida. No, imposible que Dios le pueda perdonar. Pues justo a ellos es a los que el Señor nos dice, sal a buscarlos. Porque en su casa y en su mesa hay lugar para todos. Ya la última, esta es la invitación del Señor. Y es en el versículo 22, capítulo 22, perdón, y desde el versículo 15. Y recordáis esa comida, porque es cuando el Señor iba a ir a la cruz. Y no necesitamos comentar mucho, salvo decir que el Señor se despidió de la humanidad justo antes de ir a la cruz. ¿Sabes cómo? Cenando con sus amigos, con cada uno de los que le amaban. Y eso sí es impresionante. Y los detalles de esa última cena, no vamos a entrar en ellos ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero leedlo con calma después, a solas, en casa o como familia, porque son realmente muy bonitos, tiernos, nos llegan al corazón. Y leedlo de esa manera. Él va a ir a la cruz, va a entregar su vida. Esa misma noche va a ser entregado. Fíjate cada cosa que está diciendo. Dice el capítulo 22 y el versículo 15 que cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente deseado comer con vosotros. Este es nuestro Dios y lo vamos a ver ahora, ya en unos minutos para terminar. Que vaya a la cruz, está a punto de ir a la cruz
Va a sufrir lo que jamás ningún otro ser humano ha sufrido ni sufrirá, porque la carga del mundo estaba sobre él. ¿Y sabes en qué está pensando? Quiero comer con mis amigos, quiero cenar con mis amigos. Intensamente he deseado esta Pascua. Y después recordáis que toma el pan y la Biblia dice que lo partió y lo dio. Literalmente dice se dio, porque el pan era un símbolo de sí mismo. Así que se dio por completo por cada uno de nosotros. Y después también la copa. ¿Y sabes lo que hicieron los discípulos? Eran terribles, pero no los juzgues, nosotros somos iguales. Discutieron sobre quién era el mayor. En el momento en que el Maestro, el Señor Jesús, estaba entregándose por completo, estaba mostrándoles un recuerdo que iba a durar por toda la eternidad, no solamente aquí, sino para toda la eternidad. Cada vez que tenemos pan en nuestras manos, cada vez que tomamos vino, nos acordamos de nuestro Salvador. Pero a ellos solo les preocupaba quién era el mayor. Y Él tuvo que decirles que en el reino de Dios el mayor siempre es el que sirve, el que se da, el que se entrega a los demás. Por eso, esas fueron esas 6 invitaciones al Señor Jesús. El Evangelio de Lucas termina con la 7ª y esta vez es Él el que invita. Y aquí me gustaría terminar. No es, como veis, un estudio muy exhaustivo de todas esas invitaciones, pero sí para darnos cuenta de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, incluso de los peligros en los que nosotros podemos caer, como ocurría en alguna de las casas que hemos visto que le habían invitado. Pero la última vez que vemos al Señor Jesús comiendo en el libro de los Hechos es como una comida en 2 fases. El Señor entrega su vida, va a la cruz, ¿lo recordáis? Y luego en el último capítulo de Lucas, en el capítulo 24, hay 2 discípulos, 2 de los seguidores del Señor que van a Emaús y el Señor se pone en medio de ellos y comienza a hablarles. Y ellos no habían comprendido que el Señor Jesús iba a resucitar. De hecho, ninguno de los discípulos había comprendido que el Señor Jesús iba a resucitar. Y Él comienza a explicarles todas las cosas. Recordáis perfectamente ese capítulo, ¿verdad? Y entonces llega un momento y el Señor hace como que se va. Y varias veces en los evangelios aparece esa frase tan bonita, porque es como si el Señor dijera, mira, yo quiero estar contigo, pero no voy a obligarte. Y entonces ellos le dicen, quédate con nosotros, porque Él siempre, como hace el mejor amigo que tenemos, siempre está esperando que le digamos, no, quédate, yo quiero que te quedes conmigo. Y entonces dice que cuando iban a comer partió el pan, dio gracias a Dios y en ese momento se dieron cuenta de que era Jesús. Pero se fue. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ir a donde estaban todos los discípulos llenos de miedo, encerrados, con las puertas bien cerradas, dice la Biblia, por miedo a los judíos y a los romanos, a todos los que se habían confabulado para quitarle la vida al Señor Jesús, al Mesías. Y entonces el Señor se aparece allí en medio de ellos. En el mismo capítulo 24 del Evangelio de Lucas, dice el versículo 36, que cuando ellos relataban esas cosas, cuando los que habían ido a Emaús y le habían visto estaban contando todo lo que había sucedido, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Y dice el versículo 41 que como ellos todavía no le creían, aún viéndolo y aún enseñándole sus carnes, sus huesos, diciéndole un espíritu no tiene carne y huesos como yo, veis que soy vuestro Salvador resucitado con un cuerpo transformado. Entonces uno piensa, ¿qué habría hecho yo en ese momento? ¿Cómo les habría explicado a los discípulos que tenía que resucitar? ¿Sabes lo que hace el Señor Jesús? Versículo 41, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y comenzó a comer con ellos. No me digas que no es impresionante.
tenemos dudas, tenemos miedo, estamos aterrorizados. Estos días sí lo estamos, tenemos que reconocerlo, todas las cosas que están pasando en este mundo. Y puede que tengamos muchas dudas, y puede que nuestro pequeño mundo se tambalee, porque el mundo entero se está tambaleando. ¿Y sabes cuál es la respuesta al Señor a esas dudas? Comer contigo, comer conmigo. Es decir, tranquilo, tranquila, vamos a estar en la mesa juntos, voy a comer con vosotros. Esta vez yo invito. Y partió el pan y comió con ellos otra vez. Esa última boda, esa última cena, esa última comida después de que Él vuelve y es resucitado, es un símbolo de la boda, de las bodas del Cordero. Porque un día, cuando todo termine, cuando Dios restaure los cielos y la tierra, cuando todo sea nuevo, la Biblia nos dice que por toda la eternidad va a haber una celebración. La eternidad básicamente va a ser una fiesta, y es la celebración de las bodas del Cordero. El Señor Jesús casándose con la iglesia, con su prometida, con su novia, con cada uno de nosotros. Y yo creo que muy pocas veces hablamos de la vida eterna en esos términos, y quizás por eso nos preocupan, y a mí el primero, todas las cosas en esta vida, todas las situaciones, todos los problemas que tenemos, nos aterrorizan las cosas que vivimos, tenemos miedo, tenemos dudas, porque no nos damos cuenta que la celebración, la vida eterna es una celebración de bodas, una comida eterna, disfrutando todo lo que podamos imaginar y más con nuestro Salvador en los cielos. Y que en la situación más terrible de sus discípulos, cuando más miedo tenían y cuando estaban encerrados, ellos mismos se habían encerrado por miedo, no querían salir a ningún lugar. Él se pone en medio y en vez de explicarle muchas cosas que podría haberlo hecho, y en vez de aplicar todo su conocimiento y su sabiduría para tocar su corazón, lo que hace es comer con ellos. Para mí es una de las enseñanzas más bonitas y de los ejemplos más bonitos de aquella invitación del Señor Jesús. ¿Recordáis en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:20? Acordaos que se lo está diciendo a una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Y si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, perdonadme esta broma, ese versículo sería genial, lo habríamos terminado ahí. Esa es la vida eterna, recibir al Señor Jesús en nuestra vida. Pero Dios no terminó ahí el versículo. El Señor Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y él conmigo. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando nos damos cuenta que la vida eterna es una relación con nuestro Salvador? Una cena continua con Él. Una vida que no se termina, una celebración que no se termina jamás. ¿Cómo cambiaría la vida de muchas personas si no solamente escucharan la voz del Señor Jesús y le recibieran en sus vidas, sino también aceptaran esa invitación a cenar para toda la eternidad? Creo que os conté una vez que se hizo una encuesta a miles de personas en cuanto a las frases que más nos gusta escuchar. Y 3 frases fueron las primeras que tenían un porcentaje más alto en las respuestas. La primera es te quiero, es normal, nos encanta que nos digan te quiero. La segunda, te perdono. Pero la sorpresa para mí fue leer la tercera. ¿Sabes cuál es la tercera? Que a la gente le encanta escuchar, la cena está lista. Porque, en cierta manera, hasta las personas que no creen en nada tienen en su corazón, en lo profundo de su alma, esa sensación de que el Creador les invita y tienen que responder a esa invitación. Así que cuanto más nosotros que amamos al Señor, recuerda lo que estaba diciendo, que ese versículo del Apocalipsis 3, capítulo 20, está dirigido en primer lugar a una iglesia. ¿Cómo no vamos a recibir esa invitación y a disfrutar con el Señor? Y a decirle,
no solamente que queremos cenar con Él, imagínate una cena preparada por Dios mismo. ¿Cómo puede ser eso? Pues esa es nuestra vida. En eso se resume la salvación y en eso se resume toda la eternidad. Vivir día a día disfrutando de una comida continua con nuestro Señor Jesús, porque a eso nos invita el Padre. Y el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra vida para que podamos disfrutar cada vez más de esa invitación. Porque al final, la vida cristiana es eso. El Espíritu trabaja en nosotros para moldear nuestra vida, para transformarnos, incluso para quitar muchas cosas que nosotros pensamos, bueno, a veces que nos puede hacer daño porque son cosas que como que, bueno, tiene que trabajar en esto en mi vida y lo pensamos casi como algo que puede ser terrible. Y es todo lo contrario, trabaja en nuestra vida, moldea nuestro corazón, transforma nuestra vida porque quiere que disfrutemos más con Él. Así que cada vez que Dios dice, mira, voy a cambiar esto, voy a tocar tu corazón en esto, voy incluso a disciplinarte en esto, es sencillamente para que podamos disfrutar mucho más con Él, conocerle más, comprenderle más, amarle más y sentirnos amados. Y saber que vamos a disfrutar toda la eternidad con Él, en una comida que no va a terminar nunca. Y lo importante no va a ser, a nosotros en Galicia nos encanta comer, lo importante no va a ser tanto lo que vamos a comer. Imagínate, si nos gusta aquí, cómo será toda la eternidad. Lo importante es que vamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. Y entonces ya nunca más tendremos miedo, nunca más estaremos aterrorizados, nunca más tendremos dudas, nunca más tendremos enfermedad ni dolor. Y por si fuera poco, la Biblia dice que nunca más tendremos lágrimas, porque el Señor enjugará cada una de las lágrimas todavía que nos queden, porque la eternidad será vivir para siempre con Él. Y eso también de todo corazón se lo digo a todos los que todavía no han tomado la decisión de recibir al Señor. Es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y es una decisión que cambia por completo nuestra vida, desde aquí y por toda la eternidad.